quiero comenzar diciendo o mencionando que siempre que alguien dice algo, y especialmente alguien en una posición de autoridad, cuando dice algo, siempre hay una reacción a lo que dice. Por ejemplo, en nuestra sociedad, siempre que el presidente dice un discurso, hay una reacción, o positiva o negativa. Y hay todo tipo de discursos, como los de Hitler, que convencía a las masas alemanas para llevar a cabo sus propósitos de guerra y de odio. O los de Winston Churchill en la misma época, que hizo que toda Inglaterra se parara firme ante las amenazas de Hitler y fueran una fortaleza para acabar con el imperio de Hitler en ese entonces. Hay todo tipo de discursos que buscan todo tipo de reacciones. Y hoy llegamos al fin del discurso más poderoso que se ha dado en esta tierra. Y lo digo con un poco de nostalgia, porque hoy concluimos el estudio del Sermón del Monte. Y creo que estudiar este sermón ha sido una de las mayores bendiciones de mi vida. Ver la profundidad, ver la sabiduría, ver la riqueza de las palabras de Cristo ha sido edificante, ha sido desafiante. Y sobre todo ha sido un motivo de autoexamen personal. Por eso, y como hoy llegamos al fin del sermón, vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando lo empezamos a estudiar. Y vamos a leer todo el sermón. Así que vaya usted a Mateo capítulo 5 y vamos a leer, escúcheme bien otra vez, todo el sermón. ¿Listos? Entonces es muy importante que usted coja su Biblia y vaya conmigo en la lectura. Vamos a leer desde que el Señor comienza a predicar este sermón. Así que debemos ponerle mucha atención. Yo no sé si usted lo ha leído completo, pero esta es una buena oportunidad para leerlo completo. Dice así Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante hasta el capítulo 7, versículo 29. Dice así: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último
cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella, con la repudiada, comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo,
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medida. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que se le llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos. Padre Santo, toda la gloria sea a ti y a tu Hijo Jesucristo. Espíritu de Dios, gracias porque inspiraste a los autores y especialmente a Mateo para dejarnos este precioso tesoro. Ayúdanos a ponerlo en práctica.
Y ayúdanos en este último sermón, este pobre sermón, a concluir bien tus palabras, mi Señor Jesús, y a que podamos entenderlas como tú quieres que las entendamos. En tu nombre hemos orado, mi Señor. Amén. Podríamos irnos a la casa ya y quedarnos con solamente la lectura y empezar a practicar todo lo que dice acá. Y este es el sermón, y hoy vamos a hablar del fin del sermón. Y como acabamos de escuchar, estas no son cualquier tipo de palabras. Ha sido una bendición estar estudiando por más de un año las palabras del más grande de todos los sermones, dado por el más grande orador que ha existido. Pero mi oración por mí, por mi familia y por mi iglesia es que este sermón no se quede solamente en un ejercicio intelectual, porque de ser así perdería todo su sentido. Por eso hoy vamos a estudiar el fin del sermón. Porque al final del sermón, o el final del sermón, no termina con las palabras del Señor, sino con la reacción de la audiencia que escuchó el sermón. Y el propósito de estudiar la reacción de la audiencia original es saber cuál debe ser la reacción que todo creyente debe tener. Por eso hoy vamos a estudiar dos tipos de reacción que suceden ante el sermón. Y vamos a aprender cuál debe ser la reacción que como creyentes debemos tener y entender ante el más grande de los discursos. Y la primera reacción la vemos ahí en el versículo 28 y 29, la reacción de la audiencia original. Una vez más dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos que la reacción inicial, o la primera reacción que tuvo la gente, era que se admiraba de las doctrinas o de la enseñanza de la palabra que acababa de decir el Señor Jesús. Esa palabra ahí en el versículo 28, gente, describe un gran número de personas. Y es la misma palabra en el original que se traduce multitud en el capítulo 5, versículo 1. Si usted va ahí al capítulo 5, versículo 1, el sermón comienza diciendo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué quiere decir esto? Aunque los traductores la tradujeron de manera diferente en el capítulo 5, versículo 1 y en el capítulo 7, versículo 28 en el original es la misma. Y eso nos da a entender que la misma multitud que estaba cuando comenzó el sermón fue la misma que terminó escuchando las palabras del Señor. Y la reacción de toda esta multitud, de esta gran cantidad de personas, fue que se admiraban de su enseñanza. La palabra admirar describe un sentimiento muy fuerte, como cuando alguien queda sorprendido por algo. Literalmente significa quedar golpeado en el original, quedar golpeado con asombro, con estupor, con maravilla. Y este asombro fue causado por el tremendo impacto que Cristo hizo sobre la multitud, por el nuevo maestro que era y por las enseñanzas que toda la multitud encontraron ante sus ojos y ante sus oídos. La multitud quedó boquiabierta ante las palabras de Cristo. Y la razón de su asombro es muy clara en el versículo 29. La razón de su asombro fue porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza de nuestro Señor contrastaba tanto con la de los líderes judíos de aquella época que el pueblo vio la diferencia de inmediato. Las multitudes nunca habían visto a un maestro enseñar con tal autoridad. Ellos estaban acostumbrados a escuchar las enseñanzas de los escribas y de los fariseos que apelaban a la autoridad de maestros en el pasado. Ese método que utilizaban estos maestros de la ley en esa época no solo no se basaban en quien enseñaba, o sea, ellos no sacaban sus propias enseñanzas, sino además que era un método de enseñanza extrabíblico. Ellos citaban a otras personas. De hecho, el Señor criticó este método de enseñanza en el capítulo 5, en los versículos del 21 al 39. Ahí el Señor dice una frase que la dice 5 veces. Él dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. 5 veces la repite. De hecho, leamos la primera, que está en el versículo 21 del capítulo 5 y versículo 22, solamente para ilustrar este punto. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo.
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hasta ahí. Este era el método de los antiguos. Ellos o le daban legitimidad a sus enseñanzas diciendo, el antiguo rabino dijo esto, el antiguo maestro dijo esto. Y ahí el Señor está criticando esta enseñanza. Él dice que eso no es válido. Cuando el Señor dice, oíste que fue dicho a los antiguos no eran una referencia a los escritores del Antiguo Testamento, no. Era una designación a los maestros de la ley, de la antigüedad que interpretaban el Antiguo Testamento. Muchas de estas enseñanzas están en el Talmud judío. Por lo tanto, estos maestros no tenían ninguna autoridad, porque su enseñanza era de hombres, no era una enseñanza que viniera de Dios. Y obviamente, esto lo notaron las personas. Porque, contrario a lo que hizo Cristo, Él nunca, o más bien contrario a lo que hacían los escribas y los fariseos, Cristo nunca citaba a nadie. Mientras que estos maestros basaban su enseñanza en lo que había dicho un rabino y otro rabino, Cristo hablaba con una autoridad propia, con una autoridad independiente. Él estaba hablando con la autoridad de un rey. Y esto es lo que describe el pero yo os digo. El pero yo os digo es eso. Es una expresión que describe una autoridad superior. Recordemos algo muy importante que no se nos puede olvidar en el estudio de Mateo. Y es que el Sermón del Monte es el discurso del rey, en donde le da directrices a sus súbditos de cómo comportarse como ciudadanos del reino. Y esto está en concordancia con el tema general de Mateo, que es presentar a Cristo como rey. Mateo, ese es el objetivo de Mateo, porque su principal audiencia, quien le escribió esto, eran a los judíos, a cristianos judíos. Y Mateo quería mostrar que Cristo era el rey prometido. Y esto Mateo lo ha hecho de diferentes maneras hasta este capítulo. Recordemos que en Mateo capítulo 1, cuando nos hablas de las genealogías, esa genealogía la pone ahí, ¿por qué? Para certificar que Cristo viene del linaje real. La genealogía es muy importante, ¿no? Y luego viene la mención de las profecías en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que muestran que las profecías cumplidas de Cristo son las del rey que iba a venir. Y luego en el capítulo 3 continúa con el predecesor del rey, que era ¿quién? Juan el Bautista, el Elías que iba a venir antes. Y luego en el capítulo 4 vemos la tentación del Señor Jesús. Y que el Señor haya pasado la tentación como Adán no la pasó, significa que Cristo está moralmente capacitado para ser el rey que iba a salvarnos de nuestro pecado. Llegamos al capítulo 5, 6 y 7 y el Sermón del Monte es el discurso que el rey le da a sus súbditos de cómo deben comportarse. Eso es el Sermón del Monte, el discurso del rey. Y por eso al terminar el sermón, la gente se admiraba de la autoridad con que Cristo enseñaba. Su audiencia jamás habían oído a un maestro que hablara como un rey. Jamás. Había una profundidad asombrosa en todo lo que hablaba. Su conocimiento de la ley divina era tal que sobrepasaba infinitamente todo lo que incluso los profetas más renombrados habían dicho. En el sermón, la enseñanza de Cristo asombró a todos los oyentes e hizo temblar los corazones, porque la multitud jamás había escuchado tanta sabiduría y tal profundidad en sus palabras. Jamás habían visto a un maestro explicar de esa manera la ley de Dios o el pecado del hombre. Jamás habían sido exhortados de esa manera a obedecer, no solo externamente, sino internamente de corazón. Jamás habían oído advertencias tan aterradoras acerca del infierno y del juicio final. Jamás habían oído a alguien que confrontara de esa manera a los líderes religiosos de la época y exponer y refutar todas las mentiras con que sus más sabios eruditos habían oscurecido la ley. Jesús citó la palabra de Dios y habló como la autoridad final en cuanto a la verdad. Habló la verdad eterna de manera sencilla, directa, con amor y sin vacilación. Y es que Cristo enseñó las Escrituras como su autor, no como un simple comentarista. Y por eso el gran asombro de la multitud, por su autoridad, por su autoridad. Y aquí viene la pregunta: ¿será que esa debió ser la reacción correcta de la multitud? Porque, ¿qué esperaríamos después de escuchar un sermón de este calibre? No solo admiración, no solo un gran asombro, no solo realzar la enorme autoridad de Cristo, no solo decir, este sí que sabe hablar,
No solamente decir, este sí que es un gran maestro. Si se predica un sermón así, se esperaría un avivamiento. Cientos de personas arrepentidas y convertidas, ¿cierto? Arrodilladas, diciendo, Señor, perdóname. Pero, ¿cuál fue la respuesta? Al parecer, la multitud no pasó de analizar el sermón y quedarse maravillados. Y eso fue todo. Eso fue todo. La admiración de la gente era intensa, pero superficial. Era intensa, pero superficial. Desafortunadamente, su asombro no dice nada acerca de su compromiso personal de corazón con Cristo o con la palabra. No dice nada acerca de su creencia en Jesús como Salvador y Redentor. Este asombro, esta admiración por el Señor y su enseñanza, de hecho la vemos en todo el ministerio de nuestro Señor Jesús, no solamente en este momento. Recuerda cuando el Señor está entrando a Jerusalén en la última semana de su vida terrenal. ¿Cómo lo recibió la multitud? Eran muchas personas. Y esa misma multitud que recibió a Cristo en Jerusalén, diciendo que era el Mesías prometido, fue la misma turba enfurecida que unos días después iban a gritar, crucifícale, crucifícale. La misma. Tal vez esta multitud de la cual nos habla aquí en el capítulo 8, capítulo 7, versículo 28, donde dice que la gente se admiraba de su doctrina. Tal vez esta misma multitud que escuchó todo el sermón del monte es la misma multitud a la que el Señor se refiere en el versículo 13, cuando dice, en el capítulo 7, versículo 13, cuando dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y quiénes son? Muchos son los que entran por ella. Muchos. Al parecer la multitud asombrada son los muchos que andan por el camino espacioso de su comodidad, de su religiosidad, pensando que van a la vida, pero sin saber que se dirigen a la muerte. El final del sermón, este final, nos muestra de una manera muy práctica, que son pocos los que entran por la puerta estrecha y muchos son los que se asombran, pero toman el camino espacioso que lleva a la destrucción. Y aquí viene la pregunta, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Vas a admirarte solamente de las palabras del Señor Jesús? Miren, estos versículos nos presentan una realidad en muchos lugares donde se dice que se habla de Cristo e incluso donde se predica el Evangelio con fidelidad. Y es que se mide el impacto de un mensaje por las emociones que despierta. Entonces, lo que pasa es que cuando alguien está en una reunión, queda asombrado, queda admirado, queda confrontado, queda emocionado por lo que escuchó o lo que vivió y cree que esos sentimientos son el reflejo de una verdadera obra de Dios en la persona. Y eso solamente es un engaño. De hecho, muchos hoy en día se engañan porque tienden a poner esos sentimientos en lugar de la verdadera conversión. Y piensan que son verdaderos creyentes solo porque han quedado emocionados o incluso entienden la enseñanza de la palabra. Pero hermanos, debemos juzgarnos a nosotros mismos, no por nuestros sentimientos, no, sino por los efectos radicales y duraderos que se producen en nuestros corazones y en nuestras vidas. Tal vez lo hagas a menudo. Tal vez te hayas impresionado grandemente por algo que escuchaste de la Biblia. Tal vez te hayas llenado de admiración y de convicción ante algún mensaje de la palabra. Pero ¿será que eso ha sido llevado a una profunda contrición, a una genuina humillación, de una búsqueda por la santidad? Ante las palabras del Señor, deberías quedarte más que admirado y responder de una manera correcta. No puedes solamente quedar admirado de la enseñanza y de la persona de Cristo y no rendirte ante Él. Tu destino eterno depende de eso. Tu destino eterno depende de esto.
No puedes quedarte sorprendido de cómo Cristo hablaba con tanta claridad sobre los asuntos divinos. No puedes decir solamente, sí, Cristo fue un gran maestro. Porque si Cristo dijo lo que dijo, y si es verdad lo que dijo, como lo es, entonces tu destino eterno depende de ello. Por eso no puedes quedarte solamente admirado ante esta enseñanza. La respuesta correcta es que debes obedecer esta enseñanza. Y eso es nuestro segundo punto en el día de hoy. ¿Cuál es la reacción que todos debemos tener? Obediencia. El estudio de este sermón no es simplemente un ejercicio académico que satisface la curiosidad de una persona acerca de un gran maestro o que despierta el interés de una instrucción ética de un gran filósofo judío de la antigüedad. No. El Sermón del Monte demanda que quien lo escuche obedezca sus mandamientos. Este es el punto principal del sermón. Este es el punto principal del discurso del rey, obediencia. Y esto el Señor nos lo ha tratado de hacer entender de muchas maneras. Constantemente el Señor ha hecho un llamado en todo su discurso a obedecer de diferentes maneras. Y una de las más claras es que se exhorta al seguidor de Cristo a cumplir la justicia de Dios. Lo cual es otra manera de decir que el creyente debe obedecer las palabras de Cristo. Mire ahí varios versículos que nos hablan de esto. Empezando en Mateo capítulo 5, versículo 10, y luego leemos los siguientes. Dice Mateo 5, 10. Dice así, luego vamos al versículo 20. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Se nos habla de la justicia como una razón por la cual somos perseguidos, y eso significa una razón por la cual hacemos el bien, y por eso somos perseguidos. Vaya adelante al versículo 20, una vez más la palabra justicia aparece. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y si usted mira los versículos anteriores, nos habla de obedecer la ley del Señor y debemos tener una justicia, dice ahí, mayor que la de los escribas y los fariseos. Vaya conmigo al capítulo 6, versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra ¿qué? Justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Ahí nos habla de guardarnos de hacer una justicia, o sea, de desarrollar nuestra obediencia para que la gente nos vea. Y mire el último ejemplo, y ahí me quiero quedar un momento. El versículo 33 del capítulo 6 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidos. Esa frase, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, encapsula toda la teología y toda la enseñanza del Sermón del Monte. Esta frase significa, en primer lugar, que los asuntos espirituales y celestiales deben ser las prioridades más altas de los creyentes. Y esas prioridades están determinadas por la obediencia a Dios. Y esto es muy claro, porque en este contexto, el reino de Dios se refiere a una realidad presente, una realidad que implica el gobierno de Dios en la vida del creyente. Buscar la justicia del reino significa hacer lo que es justo dentro de los parámetros del gobierno de Dios. Y esos parámetros los tenemos contenidos en el Sermón del Monte. Buscar la justicia significa buscar hacer lo que es justo delante de Dios al practicar su voluntad. Significa buscar con todas las fuerzas hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es buscar la justicia y hacer la justicia. De hecho, esto es lo que también se enfatiza al final del Sermón del Monte con las 3 conclusiones que vimos, o 4 conclusiones que vimos. Porque en primer lugar empieza diciendo que el árbol bueno debe dar buen fruto. Y eso significa un buen fruto de comportamiento, un comportamiento correcto delante de Dios. También se va a afirmar más adelante, en el versículo 21, cuando se afirma que la única prueba, que la única evidencia de que alguien es seguidor de Cristo y que Cristo es su Señor, no es simplemente una confesión de Señor, Señor, sino que la persona haga ¿qué? La voluntad de ese Señor. Y por último se ve, y lo vimos hace 8 días, en la parábola de la casa sobre la roca y la arena, en donde se afirma que una persona debe no solo ser oidor, sino hacedor de la palabra, para estar seguro de la tormenta, del juicio final cuando venga. Es la obediencia
a la palabra de Dios el mensaje central de todo este sermón, y es la obediencia a la razón, para que este maravilloso sermón no pase solo del asombro, sino que se convierta en parte de la vida del creyente. El Sermón del Monte llama a cada lector no solo a asombrarse, no solo a admirarse de esta maravillosa enseñanza, sino a empezar un largo y difícil viaje en el camino angosto de la obediencia. Un camino que es marcado por el dolor, como lo vimos. Un camino que es marcado por el sufrimiento. Un camino que puede ser marcado por la persecución, pero también un camino que guía a la vida eterna. Pero aquí nos enfrentamos a una pregunta para que este mensaje quede completo, y es: ¿cómo hacemos para obedecer el Sermón del Monte? ¿Cómo hacemos para obedecer todo lo que acabamos de leer? ¿Cómo hacemos para ser mansos, misericordiosos, para ser pacificadores, para ser la sal y la luz del mundo? ¿Cómo hacemos para amar a los enemigos, para dar a quien lo necesite, para orar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos para perdonar a los que nos hacen daño, para buscar hacer tesoros en el cielo y no en la tierra? ¿Cómo hacemos, escúcheme bien, para no amar el dinero, para no juzgar a los demás, para no estar ansioso y preocupado? ¿Cómo hacemos para obedecer las palabras del Sermón del Monte? Porque cuando leemos todo esto, pensamos que es muy difícil. De hecho, que es imposible ser ciudadanos del reino. Y viene un sentimiento de impotencia, viene un sentimiento de incompetencia cuando finalizamos al leer este sermón. Y esto de hecho se incrementa al pensar que solo obedeciendo podré edificar la casa sobre la roca y así ser librado del juicio final. ¿Y sabe por qué el Señor plantea su enseñanza de esta manera? Es para mostrarnos que los estándares perfectos de Dios, de justicia, son muy altos para nosotros, muy altos. Son muy altos para ser alcanzados por cualquier hombre, por cualquier ser humano. Y por eso nos lanza a buscar la salvación y la justicia de solo Cristo. Porque cuando llegamos al final de este sermón decimos: yo no puedo. Es imposible. No puedo tener un miligramo de obediencia que me permita obedecer a todo lo que dice el Señor. Y entonces miramos a Cristo y la justicia perfecta de Cristo y nos refugiamos en Él. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en sus paciencias los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es solo por la fe, es solo por la gracia que podemos ser salvos. Es solo por la justicia ¿de quién? De Cristo. No por nuestras obras, sino solo por la justicia de Cristo. Solo por eso, el Sermón del Monte nos muestra la absoluta necesidad de buscar la misericordia de Cristo. Nos muestra esa absoluta necesidad que todos tenemos. Y por eso, y esa es la razón por la cual el sermón comienza como comienza, en el capítulo 5, versículo 3. Mire lo que dice el Mateo capítulo 5, versículo 3. La primera enseñanza del Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice?
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es increíble. El maestro de maestros, el predicador de predicadores, tal vez sin darnos cuenta, empieza como debe empezar el sermón. Mire, no es casualidad que el Señor pusiera esta bienaventuranza de primeras. La palabra pobre se refiere a alguien sin valor, a alguien que no tiene recursos. Y esa palabra describe a los mendigos que no podían satisfacer sus necesidades básicas y que se veían obligados a pedir porque estaban a punto de morir de hambre. Y cuando el versículo dice ahí, en espíritu, se refiere al carácter interno de alguien. Por lo tanto, ser pobre en espíritu se refiere a quien en su interior sabe que es un mendigo espiritual. Alguien que está completamente desahuciado frente a Dios. El pobre en espíritu es quien está consciente de su gran necesidad espiritual. Sabe que está espiritualmente en desventaja y por lo tanto está espiritualmente destituido e indefenso ante el Dios Todopoderoso y Santo. El pobre en espíritu sabe y está consciente de que no es nada en la presencia de Dios y que no puede hacer nada para agradarle. Es un vil pobre. El pobre en espíritu viene humilde como un mendigo, vacío de toda soberbia, vacío de todo orgullo, reconociendo su total indignidad frente a Dios y consciente de la deuda eterna que tiene por sus pecados. El pobre en espíritu solo tiene un camino, solamente tiene un camino, solo tiene una esperanza, y es mirar a Cristo y pedirle misericordia, como un leproso que necesita sanidad. De hecho, y es muy curioso, que luego del sermón del monte, un leproso viene a pedirle sanidad al Señor. Mire lo que dice Mateo 8, del 1 al 2. Dice así: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esto es una imagen de nuestra condición. El pobre en espíritu solo puede mirar a Cristo y pedirle misericordia por la enfermedad que tiene, la enfermedad de pecado. Y cuando alguien reconoce que es pobre en espíritu, entonces, dice el versículo, es parte del reino de los cielos. Eso es lo que dice la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios es de los pobres, no porque hayan hecho algo para ganárselo, porque de hecho no tienen nada que ofrecer. ¿Qué puede ofrecer un pobre? Nada. Pero ser pobre es la identificación de los ciudadanos del reino. Quienes han reconocido su pobreza espiritual y su total incapacidad frente a Dios pertenecen al reino. Son aquellos que saben que no tienen méritos propios y descansan solamente y únicamente en los méritos de Cristo. Y aquí hay una paradoja, porque aunque los ciudadanos del reino son pobres, son espiritualmente ricos. No solo porque pertenecen al reino, sino porque tienen la capacidad de vivir como ciudadanos del reino obedeciendo al rey. Tienen la capacidad. De hecho, esa es la promesa de la cuarta bienaventuranza. Mire el versículo 6 de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Tener hambre y sed de justicia significa desear hacer lo que es justo delante de Dios, al practicar su voluntad. Eso es lo que vimos de lo que significa hacer justicia, es buscar hacer lo que es justo, lo que es correcto delante de Dios. Tener hambre y sed de justicia es apetecer, como alguien que no ha comido ni bebido por días, hacer la voluntad de Dios. Y esta hambre y sed proviene de la vida nueva que Dios ha dado. Porque un muerto, escúcheme bien, no le da hambre. Por lo tanto, el hambre y la sed por hacer la voluntad de Dios provienen de la misma vida que Dios ha dado. El hambre y la sed evidencian la vida. Evidencian la vida del pobre en espíritu, que es parte del reino. Quienes tienen hambre y sed de justicia son aquellos que no pueden vivir sin desear hacer la voluntad de Dios. Y la promesa para los que tienen hambre y sed de justicia, dice el versículo 6, es que serán saciados. Esta palabra significa llenar plenamente. Y se usaba en ese entonces
para referirse al ganado que era alimentado hasta quedar plenamente satisfecho. Y estas palabras, serán saciados, muestran que es Dios quien hace la obra, quien llena a la persona. No es la misma persona la que puede buscar ser saciado, será saciada esa persona. Será saciada esa persona. O sea, Dios es quien hace que sus hijos sean completamente satisfechos. Quien tiene hambre y sed por hacer la voluntad de Dios será lleno de obediencia por medio de la gracia de Dios. Es la promesa. Quien tiene hambre y sed por hacer la voluntad de Dios será llenado de la obediencia por medio de la gracia de Dios. La gracia de Dios se derrama abundantemente a los pobres en espíritu para hacerlos ricos en obediencia, y a los que tienen hambre y sed de justicia para saciar su hambre por hacer la voluntad de Dios. Así que podemos tener esperanza cuando llegamos al final del sermón y saber que si nuestro único propósito es obedecer, podemos hacerlo. No porque lo podamos hacer en nuestra capacidad, sino porque somos unos pobres, hambrientos, que su hambre será saciada por medio de Cristo y su gracia. Somos pobres hambrientos que no solo han entrado por la puerta estrecha, sino que andan por el camino angosto de la obediencia, alimentados por el tesoro inagotable de la gracia de Dios. Esta es la única razón por la cual, al llegar al final del Sermón del Monte, podemos decir con todo nuestro corazón: Señor, queremos obedecerte, buscaremos obedecerte. Y algo más que no quiero pasar por alto: el verdadero creyente no solo obedece, sino que obedece feliz. Bueno, y esto es muy importante. De hecho, esto es lo que nos dice el versículo 6. ¿Qué es lo que dice el versículo 6 de Mateo 5? Es que bienaventurado, es bienaventurado, es realmente feliz, está completamente satisfecho quien hace la voluntad de Dios y obedece. Es realmente feliz quien obedece. Y esto obviamente es contrario a todo lo que nos dice el mundo, a todo lo que nos dice nuestro propio ser, nuestra propia carne. Porque mientras que el ser humano cree que la felicidad está en la desobediencia, en seguir su propio camino, el Señor nos dice todo lo contrario. ¿Dónde encuentras la verdadera felicidad? En obedecer la palabra de Dios. De hecho, la razón por la cual el Señor comienza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas es para que entendamos, y escúcheme bien, que solo seremos realmente felices cuando obedecemos la palabra de Dios. Solamente seremos completamente felices, estaremos realmente satisfechos, estaremos tranquilos en nuestra vida cuando obedecemos la palabra de Dios con una motivación para agradar al Señor. Si buscas obedecer a Dios en cada área de tu vida, si lo ejerces en todas tus ramas, esto te hace completamente bienaventurado y feliz. Encuentras la felicidad en donde menos pensabas, en la obediencia. ¿Y sabes por qué? Porque así fuiste diseñado por Dios. Es totalmente coherente. Así fuiste diseñado por Dios. Mire, quien reacciona correctamente al final del sermón, a las palabras del Señor en el sermón, es feliz obedeciendo. Es feliz obedeciendo. Quien no solo se admira, sino que obedece y busca obedecer con esta perspectiva, no le duele obedecer. No piensa que se está perdiendo de algo. No dice, ¡ay! No. Sino que condena totalmente a aquellos que piensan que la felicidad la van a encontrar fuera de Dios. Porque no hay mayor gozo que estar con el Señor. No piensan que se están perdiendo algo. ¿Sabe por qué también? Porque su mayor satisfacción se ha vuelto obedecer al Señor y su mayor dolor es deshonrarlo. Es decir, perdóname, Cristo, te fallé. Porque esto también nos lo enseña el Sermón del Monte. No significa, y como hemos hablado, que al creyente le puede costar por momentos su obediencia y que en ocasiones tropieza, pero el creyente va corriendo, como el Señor también nos lo enseñó en el sermón, a pedir perdón diariamente. Diariamente. Pero esto, hermanos, y con esto estamos concluyendo, es una obediencia gozosa. No es una obediencia,
uy, no, esto sí que me cuesta, o esto qué dolor dejar de hacer esto. No, hermanos. Esto es una obediencia gozosa y no una carga. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. El Evangelio. La carta. Casi al final de la Escritura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. De hecho, leamos desde el versículo 2. Primera de Juan 5, 2 y 3. Dice así. Capítulo 5, versículos 2 y 3 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos, no son una carga. No son una carga. Los mandamientos de Dios, ¿qué no son? Una carga. Son fáciles de llevar. Por eso no pienses que es demasiado difícil obedecer, porque los mandamientos de Dios no son una carga cuando los obedeces por medio de la gracia de Dios y no en tus fuerzas. Cuando te llenas de la palabra de Dios todos los días y buscas que tu motivación sea obedecer a tu Señor. Hermanos, obedecer el sermón del monte no debe ser una carga para nosotros. Debe ser un gozo. Debe ser una felicidad. Y eso es lo que debe motivar nuestro corazón. El Señor nos llama no solo a quedar admirados por su gran autoridad, sino a obedecer felices, a obedecer con gozo lo que el Señor nos acaba de enseñar. Sus palabras no son una carga. Debemos tener, hermanos, no solo admiración, sino una obediencia, sobre todo por la gran misericordia del Señor, que nos ha permitido pertenecer a su reino y que podemos obedecerlo con este maravilloso sermón. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque así llegamos al fin de este maravilloso sermón, de estas grandiosas palabras que tú nos has dado, Señor. Señor, ayúdanos a entender que no solo asombro, admiración por tu profunda sabiduría es lo que debemos sentir cuando leemos estas enseñanzas o cualquier otra enseñanza, sino que tú pongas en nuestro corazón un deseo por obedecerte, un deseo por saber que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, una incapacidad santa que nos lleve a buscarte a ti, Cristo, y a buscar de tu gracia. Señor, ayúdanos, Señor, a entender que es solo por ti, Cristo, que podemos obedecer. Es solo por tu obra en la cruz, por lo que hiciste, que hoy podemos leer estas palabras y sentir dolor cuando no las obedecemos y sentir gozo cuando lo hacemos, porque nuestra motivación es agradarte a ti, Señor, y a nadie más. Ayúdanos a entender, Señor, que esto no se debe quedar en una charla más, sino que cada día debemos acordarnos de estas palabras y de toda tu Escritura y buscar conocer toda tu Escritura para conocerte más y obedecerte mejor, Señor. Te lo pedimos, mi Padre Celestial, te lo pedimos, mi Cristo y Espíritu Santo. Tú eres el que pone todo el querer como el hacer y al mismo tiempo el que nos llevas a ser responsables para agradarte a ti. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra una vez más, porque en ella hay vida, hay libertad. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.